Hablemos sobre investigación y movilización y cómo trabajan juntos. Primero, necesitamos ver algunas escrituras. Mateo 28, 18, 20 dice que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo». En este versículo, es importante entender que la palabra naciones, en el versículo 19, se refiere literalmente a grupos étnicos. Esta es la palabra que Jesús pronunció cuando hablaba con los discípulos, y ellos comprendían esto con claridad. ¿Cuántos grupos étnicos hay en el mundo? Tomando estimaciones de 3 fuentes principales, se sabe que existen 14.000 grupos étnicos en el mundo. Utilizo la palabra conocidos porque la investigación no está completa. No sabemos cuántos pueblos, tribus y clanes existen que enfrentan una barrera para recibir el Evangelio. De estos 14.000 grupos étnicos, 8.000 son considerados no alcanzados. Están aislados del Evangelio, probablemente por su idioma, geografía o alguna situación extrema. Cualquiera que sea la barrera, no es realmente un obstáculo para Dios. Estos grupos no están sin alcanzar por esas barreras, sino porque nadie ha ido a ellos. La Iglesia no ha completado el trabajo que Jesús nos encomendó en la Gran Comisión de Mateo 28. De esos 8.000 grupos étnicos no alcanzados, 4.000 están en situaciones tan extremas que requerirán que los misioneros entreguen sus vidas, permanezcan en el lugar y probablemente paguen el precio con sus vidas. Esa es la naturaleza de llevar el Evangelio a donde nunca ha llegado. En cuanto a la investigación, mencionaría que Ethnopedia.org ha estado uniendo los esfuerzos de investigación de los 3 principales proyectos de datos durante más de 20 años. Un perfil de un grupo étnico es una página web con una foto del grupo, datos importantes sobre misiones, una descripción de cómo viven y un mapa. Pero este perfil étnico es la herramienta de movilización más pura e impactante que existe. Si entregas a alguien un perfil impreso de un grupo étnico no alcanzado en el Tíbet, no podrán negar que queda trabajo por hacer. La investigación afecta directamente a la movilización de una manera poderosa y también aclara toda confusión sobre asociaciones y colaboración. La movilización implica conseguir asociaciones, colaboración entre ministerios o incluso entre instituciones más grandes. Pero al final, alguien tiene que ir. Los grupos étnicos no alcanzados esperan a sus obreros. ¿Qué es un grupo étnico no alcanzado? Todos pertenecemos a un grupo étnico. Algunos grupos tienen acceso al Evangelio, otros tienen muy poco, y otros no tienen ninguno. No tienen cristianos entre ellos, no hay escrituras traducidas a su idioma, y no hablan una lengua nacional. Podemos decir que al final de todo nuestro esfuerzo de movilización, o enviamos misioneros o no. Aquí puedes ver un mapa de Irán. Esta es una investigación reciente. Hay casi 500 grupos étnicos en Irán, y la mayoría de ellos son no alcanzados. Las áreas sin datos reflejan la falta de investigadores que vayan al campo para descubrir si hay cristianos o misioneros entre ellos. Esto también es parte de la movilización de la que no se habla mucho. Este es un ejemplo de un perfil étnico. Los Grangali de Afganistán, con 30.000 personas, están cortados completamente del acceso al Evangelio porque nadie ha ido al área remota en la que viven, aprendiendo su idioma y haciendo discípulos entre ellos. Debemos comprender que los grupos étnicos totalmente no alcanzados viven en lugares difíciles de llegar. Muchas veces no hay carreteras, solo se puede llegar por caminos de tierra o senderos. Este es el caso de los 4.000 grupos étnicos
totalmente no alcanzados restantes. Aunque no deberíamos comunicarnos con nuestra tierra natal, tampoco deberíamos relacionarnos con otros misioneros cercanos, ya que podríamos ponerlos en riesgo o viceversa. La mayoría de los países no te darán una visa para ser misionero. Tendrás que entrar de otra manera. Al final de todo, los misioneros están en grupos étnicos remotos, sin medios para comunicarse con su país de origen, o no deberían hacerlo para no poner en riesgo su trabajo. Así que, toda colaboración y trabajo de movilización conjunto termina cuando el misionero llega al campo. En la movilización, no faltan obreros. Se estima que 800 candidatos misioneros entran a centros de entrenamiento cada año en Iberoamérica, pero la mitad no van al campo. De los que van, la mayoría lo hace a corto plazo, a lugares donde el Evangelio ya ha llegado. Necesitamos enfocarnos en enviar a quienes irán a largo plazo donde el Evangelio nunca ha sido predicado. Este es un grupo étnico que vive en las montañas remotas entre Pakistán y Afganistán. Solo hay un camino peligroso para llegar, y la gente es muy resistente a otras religiones. Podremos organizar eventos, reunir pastores, pero al final, alguien tendrá que ir al grupo étnico totalmente no alcanzado Kalash. Pasos para realizar movilización. La movilización incluye reclutamiento, entrenamiento serio, discipulado y el envío de personas. Jesús enseñó mucho sobre misiones, y algunas de sus enseñanzas no serían consideradas responsables por muchas agencias modernas. Esas enseñanzas solo pueden aprender sobre años de reflexión de los evangelios. Tenemos que pasar tiempo discipulando la juventud en las enseñanzas de Jesús. Finalmente, los misioneros deben hacer discípulos en su grupo étnico a largo plazo. Además, debemos enseñar a los propios grupos étnicos el propósito de Dios y su gran comisión, algo en lo que hemos fallado. Jóvenes y adultos son sectores diferentes en la sociedad, pero los jóvenes deben ser discipulados desde ahora. Esto va más allá de una educación universitaria. Los adolescentes necesitan leer los evangelios y reflexionar en ellos para prepararse por un discipulado intenso. También deben escoger el grupo étnico no alcanzado donde quieren trabajar. Luego, si van a una agencia o escuela de capacitación, no van a llegar en ceros. ¿Cómo movilizar a los jóvenes? Si vamos a movilizar jóvenes, debemos ayudarles a resolver preguntas que tienen. Un ejemplo será, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Necesitamos ayudarlos a responder estas preguntas, porque están directamente alineadas con lo que Dios está haciendo en este mundo y cómo ellos deben involucrarse en la gran comisión de Dios. La segunda cosa que los jóvenes quieren saber es cómo encontrarán el mejor compañero o compañera para casarse. La tercera cosa es, si entrego mi vida al 100% para servir a Dios a tiempo completo, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Estas son las preguntas a las que los jóvenes quieren respuestas. Y si vamos a movilizar a adolescentes y jóvenes para que entren en el proceso de ser discipulados, para ir a las etnias no alcanzadas, tendremos que responder estas preguntas. Esta es una parte clave de la movilización. La primera pregunta, ¿cómo saber la voluntad de Dios?, es probablemente la más importante. Tenemos que entender que hay una diferencia entre conocer la voluntad de Dios para Dios y tratando de alinear Dios con mi propia voluntad. No podemos decir a Dios, voy a la universidad, y luego preguntar a Dios, ¿cuál universidad debo ir? Debemos preguntar a Dios si debemos ir a la universidad o no. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad, y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, y que todos tengan la oportunidad de escuchar acerca de su Hijo Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús son claras. Aquellos que quieran seguirlo tendrán que negarse a sí mismos,
lo que significa renunciar a lo que quieren, negar su propia voluntad para sus propias vidas. Este concepto tendrá que ser discipulado en los jóvenes. Va a tomar tiempo. La mayoría de los candidatos misioneros llegan a un centro de capacitación, o a una agencia misionera, o a la entidad de envío de su denominación, y no saben lo que quieren hacer. Realmente no entienden el propósito específico de Dios en el mundo. Necesitamos enfocarnos en la próxima generación y ayudarlos a identificar los grupos étnicos específicos que no tienen obreros. Y cuando estos jóvenes crezcan, y si van con una agencia, ya habrán elegido sus grupos étnicos. Llegarán a las agencias y centros de entrenamiento con una visión clara. Ya habrán sido discipulados en los propósitos de Dios, entendiendo lo que Jesús enseña sobre las misiones, y también habrán identificado algunos grupos étnicos no alcanzados. Van a saber a qué país quieren ir, y eso determinará con qué agencia elegirán trabajar. Si llegan a una agencia que no los envía a grupos étnicos totalmente no alcanzados, pasarán a la siguiente. Este cambio vendrá desde la base, desde las raíces. No es nuestro trabajo cambiar el enfoque de las agencias misioneras y centros de entrenamiento en las denominaciones. Hemos perdido muchos años enfocándonos en un enfoque desde arriba. La movilización en su verdadera efectividad siempre se enfoca en la próxima generación. Así que este ha sido un breve discurso sobre la investigación y la movilización. La investigación sobre los grupos étnicos y la movilización van de la mano. No puedes tener una sin la otra, o seguiremos enviando los nuevos candidatos misioneros a un mar de confusión. Dios nos ha dado esta información de etnias no alcanzadas sobre las últimas 4 décadas. Ahora podemos usar la información para ser más específicos en nuestro esfuerzo de movilización.